Se perdió en la tormenta. Dicen que la cresta se lo tragó como se traga una vela. Sin ruido noble, solo el mordisco del viento y el silencio que deja detrás. Y dicen también que, en el hueco que dejó, la vida de una mujer cambió para siempre porque otro hombre, con la cicatriz de la montaña en la mejilla, decidió quedarse. La primera imagen fue una bota descargando nieve en el portal de la diligencia. Suela maciza, tacón cuadrado, un ruido seco contra la corteza helada. La gente del poblado se volvió como una sorpresa compartida. Los hombres en la cantina dejaron de hablar. Las mujeres se apretaron las faldas como si la tela pudiera contener el rumor. Había historias, por supuesto. Silas Montgomery, el gigante de la cresta, el que nadie hacía el intento de conquistar. Las mujeres que venían de fuera, esperanzadas, se iban al segundo día. Era la clase de leyenda que el frío alimenta. Se cuenta para espantar a los imprudentes. Ella no lo sabía. Clementine Hughes bajó de la diligencia con un pan envuelto en un paño y la decisión aferrada a la espalda como un saco. Sus manos estaban agrietadas por el amasado, sus dedos olían a harina y a levadura. Si uno miraba de cerca, la piel le contaba las largas tardes trabajando la masa en hornos modestos, la cara curtida por el sol y el viento. No traía abanicos ni trajes, ni ninguna intención que justificara la curiosidad de la gente. Traía hambre, 2 chelines en la bolsa y un nombre que poner a su destino: refugio, trabajo, techo. Uno de esos nombres triviales que en la frontera significaban supervivencia. La plaza la recibió con silencio comedido. Jedediah Cab, el tendero, la miró desde el umbral como quien contempla la pieza nueva en un juego de ajedrez. No rápido, no imprudente, lo suficiente para calcular. La señora Abernathy, que tenía ojos en la nuca, resopló un comentario y lo dejó colgado en el aire. Otros cuchichearon con cuidado. Silas estaba sentado en la mesa más alejada de la taberna, con el gorro echado y la sombra pegada a la cara. La cicatriz le marcaba la mejilla como una promesa de dolor. Su mano, grande y con tendones de cuerda, sostenía una taza sin sorber. No hizo ademán de levantarse. Eso era parte del rito. Que la montaña juzgara sin pronunciar su veredicto. Los hombres que buscaban esposa solían exhibir su tierra, su caballo, alguna palabra de demonio o dinero. Ella no tenía nada de eso. Tenía pan. Cuando la diligencia dejó la puerta abierta para el aire cortante, la gente hizo la pequeña ceremonia de juzgarla y Silas dejó caer la mirada con lenta curiosidad, lo justo para que ella la sintiera. La prueba llegó sin palabras. Silas se puso en pie cuando ella, antes de entrar en la taberna, dejó el baúl en el suelo para ajustar el paño del pan. Era un baúl viejo, con herrajes que habían conocido mejores inviernos. Por dentro, sus cosas. Por fuera, un reto. Silas se acercó y, sin pronunciar palabra, apoyó la mano en la tapa, como si probara el peso del mundo. Miró a Clementine y, con la misma naturalidad con la que se enciende una chimenea, dejó que la decisión cayera. Si ella podía con el baúl, le seguiría la pista hasta la cabaña de la montaña. Si no, la marcha estaría marcada. Ella no dudó, no porque fuera orgullosa, aunque había orgullo en su espalda, sino porque en la frontera la duda often era lo que se traía a casa la noche: hambre. Agarró la tapa con manos que no imaginaban delicadeza, pero sí memoria de fuerza. El público sostuvo el aliento como si la nieve fuera vidrio fino. El baúl protestó con un chirrido anciano cuando lo levantó. Las correas, gastadas, amenazaron con ceder. Sus manos temblaron un instante por el peso, luego se encarrilaron en el músculo y el calor. Lo subió, lo puso a sus pies, miró a Silas. La gente exhaló, y alguien murmuró que ella tenía el estómago hecho de coraje. Silas gruñó una palabra que no fue amable. Le indicó con la barbilla la dirección. Ella tomó el baúl y caminó. Él siguió como su sombra. No había en aquello galantería. Era protocolo áspero y antiguo de hombres que se conocen mejor en la dureza del trabajo que en las flores.
La cabaña estaba a una jornada de paso por el sendero del desfiladero, donde el viento se buscaba a sí mismo y la tierra parecía no querer ser domesticada. Silas la guió a través de una lengua de pinos y roca, sin hablar casi. A veces, cuando la nieve apretaba, el silencio se llenaba de sonidos minúsculos. La caña de un riachuelo que no se atrevía a congelarse del todo, el crujir de las raquetas que pisaban la corteza, un pájaro que reclamaba su lugar en la rama. Clementine caminaba con el baúl con los dedos helados, con una determinación que sabía a pan y a pan, hacer. La cabaña se alzaba como si se hubiera puesto en la profesión de desafiar al tiempo. Tejas de madera ennegrecida, chimenea gorda que exhalaba un poco de humo, una puerta firme con una cerradura que hablaba de manos que no se rendían. Silas abrió y dejó que el interior inhalara su compañía. El olor a resina, a polvo, a cuero. Un banco junto al fuego, un saco colgado, una caja con herramientas. No había lujo, y la falta de lujo era un oficio. «Aquí te quedarás», dijo Silas sin más, como si la palabra fuera tanto una oferta como una advertencia. Ella dejó el baúl en el suelo y lo abrió con la precisión de quien ha vivido con menos de lo necesario. Ropas limadas, una manta, unos cuencos. Sacó el pan envuelto y lo colocó sobre la mesa como si fuera una ofrenda. Silas observó el rito con esa frialdad que, con el tiempo, se comprime en respeto. Clementine desató el paño. El aroma del pan recién hecho llenó la habitación de una manera que la nieve no podía borrar. Cálido, crujiente, honesto. Silas, que no creía en demasiadas cosas, cerró los ojos y dejó que el olor le obligara a recordar la infancia. Fue un recuerdo que no supo nombrar. La primera noche fue una negociación de espacio y costumbres. Silas dormía con la puerta entornada y el rifle al alcance. Clementine acomodó el baúl a modo de mesilla, encendió un rescoldo y puso el agua a hervir. No hubo palabras grandes, solo movimientos que empezaron a dibujar un mapa de cuidado. Ella barría, por pura necesidad de dejar que algo cambiara de lugar. Él recogía leña con manos que parecían talladas para eso, y la llevaba sin preguntar. Era su forma de observar la idiosincrasia, la manera en que ella recogía el pan y lo cortaba, cómo doblaba la ropa. Los días fueron un montaje de labores que se organizaban por supervivencia. Clementine limpió las vigas, tapó huecos con trapos engrasados, reentrenó el fuego para que no se consumiera en brasas tímidas. Aprendió a oír los signos de la cabaña, a reconocer cuándo la puerta crujía por el viento y cuándo por visita. Silas, por su parte, la ponía a prueba con la mirada y con pequeños actos de dominio que no eran solo violencia. Dejar caer en la mesa una piel de león de montaña, por ejemplo, un animal grande, rasgueado y oloroso, que él despojó de su orgullo y dejó como si fuera una advertencia. Ella lo miró y sin más, cogió el sartén que tenía en la estufa, lo alzó con mano firme y golpeó el cuero con el mango como si aquello fuera un sacramento doméstico. No gritó, no fue teatral, fue una declaración sencilla: o se respeta la casa o no hay casa. Silas, al verlo, esbozó algo que pudo ser una sonrisa o un bostezo. La piel quedó en el suelo, un testigo mudo. El sartén volvió a su sitio. En la cocina se escribían las partes más honestas de su convivencia. Ella aprendió a amasar en fogones que no perdonaban, a sacar pan cuando la harina aún gritaba a levadura. Silas la observaba con la mirada corta de quien estima la utilidad. Los panes que no cuarten, la capacidad de encender fuego con yesca mojada. Ella, por su parte, miraba al hombre más allá de la cicatriz. Veía sus manos, la manera en que sus dedos se cerraban alrededor de las correas, la manera en que al reparar una bota parecía alargar la vida de alguien. Le dio valor la constancia de esas manos, como quien encuentra una herramienta fiable. Pero no toda la convivencia era práctica. Había noches en las que el viento parecía suspirar más alto y los silencios ocupaban el espacio como si fueran otra persona. En una de esas noches, Silas dejó sobre la mesa una hoja doblada, una nota sin firma, y la observó mientras ella la desdoblaba. Era una lista de cosas por comprar, por reparar. No era poesía ni confesión. Clementine la leyó en voz baja, con la luz de la lámpara temblando. No preguntó por qué estaba allí. Lo consideró un acto más del territorio que él reclamaba. Aún así,
no pudo evitar pensar en la historia detrás de las manos. La rumorología del pueblo no se apagó por habitar la cabaña. Jededía pasaba de vez en cuando y traía noticias con la elegancia de un cartero que sabe demasiado. La señora Abernathy dejaba algún comentario que olía a sal en conserva. Los niños observaban desde lejos como si contemplaran animales raros. Uno de ellos, Thomas, apareció un día con la curiosidad torcida. Se presentó como hermano de trabajo, con una sonrisa que no se hacía del todo amiga. Thomas tenía manos diferentes a las de Silas. Sus dedos eran más finos, su traje un poco mejor. Hablaba de oportunidades y miraba a Clementine con una mezcla de familiaridad y cálculo. Se quedó más tiempo del que los aldeanos consideraban ordinario. Su presencia dejó en la cabaña una humedad nueva. Preguntas que no se hacían en voz alta. Silas lo vio entrar y no dijo nada. Observó la conversación, la manera en que Thomas hablaba de viajes y papeles, de promesas que olían a fortuna. Clementine, por su parte, convivía con la ambivalencia. Toda persona de frontera trae equipaje no solo de ropa, sino de historias que pueden ser útiles. Thomas ofreció trabajo, ofreció cartas, ofreció la posibilidad de un futuro menos áspero. Clementine no cerró la puerta a nada, pero tampoco entregó su palabra con facilidad. En la frontera se vende mucho y se compra poco. La relación entre Silas y ella avanzó con la gravedad de las estaciones, no con la ligereza de las canciones. Hicieron pan, repararon cercas, arrojaron las malas hierbas al fuego. Él comenzó a dejar sus herramientas en un lugar que ella había designado. Ella empezó a colgar claras las pertenencias que le pertenecían. Los gestos fueron pequeños, pero persistentes. Silas no habló de afecto. Lo disimuló con actos prácticos. Una bota reparada, un saco que ya no goteaba por la lluvia, un hoyo en la puerta tapado con madera nueva. Ella correspondió con gratitud que no pedía nombres grandes. Recogía agua en estaciones heladas, secaba la ropa, cosía. La gente del pueblo se percató del cambio y lo comentó entre susurros. Algunas de esas palabras llegaban a la cabaña por el viento. La mujer del gigante está haciendo la cocina. O ha puesto un lino nuevo en la mesa. Esos rumores, lejos de ser halagos, eran a veces condiciones. La frontera valora el rumor como una moneda. Silas los aceptó con la misma indiferencia con que acepta la nieve en la lengua, la deja, la traga, y sigue. Una noche, antes de que la nieve apretara de verdad, la conversación fue mínima. El fuego escupía chispas, los platos estaban limpios. Clementine miró a Silas y dijo una frase que solo la estabilidad de una casa puede permitir. ¿Por qué me dejaste entrar? Silas raspó el borde del tazón con la cuchara como si buscara algo en él que no era alimento. Miró la llama y contestó con la precisión de quien mide el valor de las palabras. No te dejé entrar. Te abrí un espacio. La diferencia pesa. Ella ponderó aquello. Entendió que esa distinción era una forma de verdad. En la frontera, recibir espacio no es caridad, es decisión política. Aceptarlo implica obligaciones. Poco después, con el invierno haciendo su demanda más alta, Silas comenzó a pasar más tiempo fuera, pateando los límites del terreno, verificando cercos, ajustando trampas, cazando para almacenar. Era su territorio, y sin embargo, él lo recorría como si quisiera comprobar que el territorio aún recordaba quién mandaba en él. En una de esas salidas, en una jornada en la que el cielo parecía detener su respiración porque pronto haría caer algo más que nieve, Silas no volvió a la hora prevista. La noche en que no volvió, empezó con presagios pequeños. El viento que había sido un rumor, se volvió voz que batía contra las paredes. La luna desapareció tras un parche de nubes que bajó veloz. Clementine alzó la vista cuando el reloj marcó el tiempo y el hombre no apareció. Encendió otra lámpara, revisó el saco de provisiones, llevó más leña a la chimenea. Había algo en la espera que olía a peligro. La montaña no perdona si se le desafía sin respeto. La gente del pueblo, al oír que Silas no había regresado, se llenó de especulaciones. Jededía apareció con el rostro más grave de lo habitual. La señora Abernathy dejó caer una bolsa de harina en la mesa y murmuró que los hombres de la cresta a veces seguían un camino que los tragaba.
Thomas se ofreció a ir en su búsqueda con una naturalidad que no pareció del todo desinteresada. Clementine no discutió, fue a la puerta, se metió el rifle y se ató un pañuelo al cuello. No preguntó por qué su corazón latía como si la nieve, que debía ser insoportable en su quietud, le hubiera plantado azúcar caliente en las venas. El viento aumentó. Lo que al principio fue un roce, se convirtió en un tirón que buscaba arrastrar las cosas pequeñas, papeles, sombreros, palabras. Clementine siguió el sendero, tomando cada paso con la pulcritud de quien conoce la montaña y sus miradas. Las huellas eran testigos, botas más grandes, una marca que se ensanchaba, una quebradura reciente en la nieve, luego, un rastro que se afinó y desapareció. El silencio volvió, más pesado, como se recoge una alegoría. Ella siguió, con la paciencia de quien no quiere perder una vida por orgullo. Llegó hasta donde la vista solo alcanzaba a construir formas borrosas. Allí encontró algo que le mordió la lengua antes de hablar. Una bufanda, un botón de cuero, la huella de un guante. El viento había hecho su trabajo, lo había llevado. No era aún la tormenta que rumoreaba la gente, pero era su preludio, un rasguño que prometía más. Clementine recogió lo que encontró y apretó el puño. Los pensamientos no son menos afilados por estar cargados de nieve. En ese momento, su mente se llenó de imágenes prácticas, una manta para cubrir, fuego para curar, palabras para la comunidad. No hubo dramatismo en su determinación, solo cálculo y acto. Volvió a la cabaña con las manos llenas de pruebas y la memoria de un hombre que no había regresado. Mientras la noche se cerraba, la tormenta se declaró en voz alta. Las ramas azotaron la ventana, y la cabaña respondió con una sinfonía de crujidos. Clementine apiló más leña, cerró todas las trampillas, ató la puerta con la cadena, se sentó junto al fuego, con el pan en la mesa, y dejó que la casa hiciera su trabajo de contener el frío. Nadie entra en la montaña sin pagar un precio, pensó, y ese pensamiento fue tan frío como la nieve. Al amanecer del día siguiente, la tormenta fue una garganta abierta. La nieve caía con furia sorda, todo lo definido devorado por un blanco que no distingue entre bien y mal. La cabaña gruñía. Clementine se quedó en la ventana, las palmas en el cristal, las manos marcando huellas que el aire se empeñaba en borrar. Allí fue donde comprendió, con una claridad primaria, que la montaña no perdona, pero que a veces deja señales para quienes saben leerlas. Silas había salido con la intención de comprobar una trampa vieja y reparar un poste que había cedido bajo la última lluvia. No iba sin experiencia, pero la montaña, cuando se enoja, hace cuenta aparte de la experiencia. Su figura, que algunas veces era un faro de orden, se convirtió en un punto que la nieve devoró. Clementine ató otra manta al cuello, ajustó las botas y salió pese al berrinche del viento. No pensó en valentía, pensó en hechos, cubrir a quien puede ser cubierto. Sus pasos en la nieve eran más leves que los de Silas, pero creaban un patrón de insistencia. Buscó en los claros, siguió huellas que no parecían terminar. El día era una mala costra de luz y frío. El aire le arrancaba la palabra de la boca. Llegó hasta la última marca, un surco profundo donde la huella del hombre se retorcía y se abría como si algo la hubiera partido. Allí, junto a un peñasco, encontró la cinta de cuero que pertenecía a la cantimplora de Silas y a poca distancia su sombrero clavado en la nieve como una bandera humilde. No había sangre, no había signo de pelea, solo la evidencia de que la cresta había tomado su decisión por el momento. La tormenta rugía con más fuerza. Clementine alzó la vista y vio, como una mancha que se desplaza, el contorno de una figura que se alejaba hacia la cresta. Era Silas, inclinado, codo a la naturaleza, y en ese instante el viento le arrancó el perfil. Ella gritó su nombre. La voz fue un hilo cortado por la blancura. Silas oyó, tal vez, o tal vez no. Avanzó y desapareció en un surco de nieve que un segundo después no había sido. Quedó sola en la garganta viva. La cabaña la llamaba con su calor prudente, pero el frío le hablaba en otra lengua, la de la urgencia. Sabía que el tiempo que la montaña regala a quienes buscan es breve. Sabía que si esperabas demasiado, los límites cambian de dueño. Regresó, atada a la fe práctica de quien usa la cabeza más que las promesas. Al cerrar la puerta detrás de ella, el mundo quedó reducido a la chimenea y a las huellas borradas. Clementine secó el sudor helado de sus sienes con el dorso de la mano y puso la mesa como si fuera un altar.
Una decisión, entonces. Hay cosas que se hacen porque se deben hacer, y la ausencia de Silas, lejos de una excusa para el temor, era una cuenta que debía pagarse con actos. El viento arremetió y la noche se convirtió en cerrojo. Mientras tanto, la presencia de Thomas en el pueblo se transformó en una sombra que se proyectaba con curiosidad hacia la cabaña. Preguntas sobre papeles, sobre una supuesta herencia, insinuaciones que olían a capricho. Jedediah trajo noticias. Alguien vio gente en la pista vieja, hombres abrigados que hablaban de nombres y de órdenes. La mención de nombres puso en tensión la lengua de la cabaña como si alguien hubiera frotado la piel del león contra la herida por recordar. Clementine escuchó sin decir. Sabía, porque la frontera enseña con dureza, que un nombre puede ser tanto salvación como condena. Silas no había regresado y la montaña había hecho su trabajo. El resto, pensó, depende de qué se hace con las manos que quedan disponibles. Se quedó junto a la chimenea hasta que la noche pareció consumirse en un suspiro. Afuera, la tormenta continuó su trabajo como si quisiera imponer una lección de resistencia. Al amanecer siguiente, cuando la nieve aún se mantenía en atalaya, la cabaña amaneció con un silencio que no era el mismo. Había una impresión de espera en el aire, una posibilidad rota o agazapada. Clementine recogió los restos del pan, organizó agua y antes de ponerte las botas, dejó una nota en la mesa de la cocina, una hoja doblada con su letra. Silas, esta casa te espera. Si vuelves, enciende la lámpara del lado este. Ella no creyó que la nota fuera un contrato. Era un acto práctico. Fue la única promesa que la casa podía permitir. Cuando salió, la nieve se le pegó a las botas como si quisiera recordarle cada decisión. No podía decir lo que la impulsaba: culpa, lealtad, simple afinidad por otro ser humano, tal vez un poco de todo. Tomó el sendero con la resolución que solo quienes han conocido privaciones adoptan. Llegó hasta el peñasco otra vez. Buscó, y allí encontró algo que hizo que su garganta se cerrara, una señal de que Silas, en algún momento de su caminar, había luchado con algo que le rompió la bota. Había marcas de sangre leve, rastros que el viento rozó y convirtió en memoria. No era una victoria, era una evidencia de combate con la naturaleza. Un sonido detrás de ella la puso en alerta. El romper de una rama, el silencio que se vuelve expectante. Giró. No había nadie, pero la sensación de que alguien había observado su búsqueda la acompañó como un peso. Los ojos del pueblo, pensó, se vuelven cuchillos cuando alguien está en falta. Susurros se convierten en orden. Thomas apareció en la distancia con la ropa humedecida y la cara rota por el frío. Traía consigo a un par de hombres que no parecían amigos de caminos limpios. Ofrecieron ayuda con una familiaridad que olía a interés. ¿Qué ha pasado?, preguntó Thomas con voz que intentaba hacer conde el ruido de su prisa. Está perdido, contestó Clementine con simpleza, sin exigir palabras. Thomas asintió, demasiado rápido para ser sincero. Ofreció equipo, ofreció hombres, ofreció un plan. Clementine lo miró con la certeza de quien huele la intención. La tormenta no solo borraba huellas, borraba certezas. Mientras el día avanzaba y la nieve seguía su trabajo de pulir los contornos, la cabaña se transformó en isla. Un fuego constante, una mesa con pan, una lámpara que se encendía y se apagaba según la necesidad. Clementine empezó a notar la manera en que los hombres del pueblo hablaban en voz baja. La manera en que Jedediah miraba hacia la montaña con preocupación y de tanto en tanto dejaba caer una frase que no terminaba. Silas seguía sin aparecer, y la ausencia pesaba. No por el héroe que había dejado de existir, sino por la necesidad de volver a escribir la rutina sin la presencia de la que había sido su compañía. Había pasado de ser la mujer que pedía refugio a la persona que mantenía la casa en pie y tejía sin saberlo el nudo que amarraría más tarde sus destinos. En una tarde en que los copos bajaban como papeles quemados, Clementine encontró en la despensa un gesto de Silas que nunca sería dicho en voz alta. Una bota parchada, albergando un trozo de papel con un número rayado. Una miga de pan escondida en la caja de herramientas, un mechón de lana que no pertenecía a ella, pequeñas pertenencias que hablaban de un hombre que, aunque distante, había tomado la decisión de no dejar todo al azar.
Ella las guardó en el baúl, junto con la nota que él no había respondido. No era un tesoro, era un pacto no firmado. La tormenta, entretanto, no cesó. El rumor en el pueblo mutó en una expectación que podía volverse acusadora. Se extendieron historias de hombres que aparecían en los caminos hablando de órdenes y de nombres. Se mencionó, como quien nombra a un animal peligroso, la palabra agente, acompañada de una familia de apellido oscuro que no perdona la deuda. Clementine mantuvo la boca cerrada. No era ni el momento ni la forma de convertir la incertidumbre en rumor. En la cabaña, cuando la noche llegó, y con ella un viento que parecía conocer más historias de las que las paredes podían soportar, alguien golpeó la puerta con una cautela deliberada. Clementine abrió un resquicio y vio en la sombra la figura de un hombre que traía en la mirada algo parecido a la urgencia. Era un carpintero del pueblo con la cara enrojecida por el frío. Decía haber visto una figura que corría hacia el desfiladero, seguida de sombras. Sus palabras eran medidas, como si temiera que la montaña oyera la conversación y decidiera cobrar peaje por la información. Clementine lo escuchó. No dijo mucho, agradeció. Luego, al cerrar la puerta, apretó los puños y sintió cómo el latido le taladraba las sienes. La casa, esa costumbre de madera y calor, de repente le pareció un barco en medio de la tormenta. En la madrugada, un chillido de viento atravesó la chimenea y apagó la lámpara por un segundo. Cuando la luz volvió, Clementine se dio cuenta de que había dejado la chairola de pan fuera para el día siguiente. Había que proteger lo que se tenía. Esa era la decisión que a cada paso se imponía. Salió, con la capa atada, y vio que la nieve había dibujado sendas distintas. Un camino que iba hacia la cresta y otro que venía de ella. En uno de esos, la marca de una bota era más profunda, más reciente. Clementine la siguió hasta que el rastro se perdió en una vaguada donde el viento cantaba con menos piedad. Allí fue donde el mundo decidió cambiar la medida de las cosas, un sonido, un retumbar, la nieve como una cortina que cae en serio. Entre ese estruendo, la figura que había sido Silas se convirtió en una mancha que se inclinaba contra la ventisca, como un soldado que no acepta retirarse. Ella gritó su nombre una vez más, con la esperanza de que la frontera le devolviera lo que le había pedido. Él, a unos pasos, no miró atrás. Avanzó entre la nieve y se perdió. La cresta se tragó su silueta con eficacia de máquina. La tormenta, que hasta entonces había sido amenaza, se convirtió en acusación. Clementine, con el rifle en la mano y el corazón comprimido, dio un paso hacia donde lo había visto ir y se detuvo. La decisión que tomó en ese segundo no fue heroica en el sentido de epopeya. Fue la clase de decisión que la tierra premia cuando entiende que quien actúa lo hace por deber. Retrocedió para encender la lámpara del lado este, como había escrito en la nota. La casa sería su guía. Si Silas volvía, la luz sería señuelo y hogar. Afuera, la tormenta tenía ya nombre propio, las huellas de Silas estaban a merced de la nieve, dentro, la chimenea trabajaba para que la tarde no se convirtiera en condena. Clementine se sentó y por primera vez en días dejó que el miedo se instalara, no como huésped, sino como un visitante que exige una respuesta. No era el miedo lo que la definiría, era lo que haría con ese miedo. Aferró una taza a sus manos y la apretó hasta que la porcelana tembló. La noche vino con su capa de silencio pesado. Afuera, la tormenta cantaba. Adentro, en la penumbra, la cabaña guardaba una promesa que no se había dicho, la decisión de no renunciar a un hombre que la montaña había querido reclamar. Clementine, con la práctica de quien conoce las tareas más humildes de la vida, se puso a preparar otro pan. Hornea para esperar, espera para actuar. Hizo una masa con las manos temblorosas y la dejó reposar cerca del fuego. Cada movimiento era una forma de orden frente al caos, una manera de decir que la vida, aunque la tormenta, seguía siendo trabajo y no solo destino. Cuando al fin cerró la cocina y se sentó, la cabaña pareció contener la respiración junto a ella. La tormenta, por su parte, continuó con su labranza. En algún punto de esa noche, Clementine escuchó otra cosa, un sonido extraño que no correspondía a la nieve. Era un rumor de botas en la distancia antes de que el viento las cubriera. Su corazón se aceleró, se levantó y miró por la ventana empañada. No vio nada más que blanco, pero la vida, pensó, es a veces una conjunción de señales débiles que piden más atención.
Guardó el rifle cerca de la puerta y se recostó en la silla, con las manos en la falda. Afuera, el mundo continuaba su trabajo de borrado. Adentro, en la penumbra, la cabaña mantenía la luz. Si la montaña se había cobrado de momento a Silas, la casa conservaba la promesa de que el hombre que la guardaba no estaba olvidado. Y en esa promesa, la vida de Clementine, hasta entonces hecha de panes y trabajo, comenzaba a cambiar con la misma lentitud con la que se hornea un pan que se quiere perfecto, con paciencia, sudor y la certeza de que alguien llegará a mojarlo en la mesa. La tormenta, implacable, no iba a perdonar la inconstancia. Sin embargo, dentro de la cabaña, algo se calentaba que no era solo el fuego, una certeza de pertenencia que no necesitaba ser pedida en voz alta. Era el inicio de una historia que la nieve había pretendido enterrar y que la persistencia haría florecer. Fue entonces cuando el sonido de la puerta al abrirse, en mitad del vendaval, cortó el hilo de la noche como un cuchillo que abre la costura del mundo. La puerta se abrió con el quejido de una bisagra que había visto demasiadas primaveras y una ráfaga de viento coló la noche en la cocina como si fuera un animal viejo. Silas entró arrastrando la nieve con la espalda. El abrigo le colgaba en jirones donde el viento lo había tratado mal. Tenía la cara más pálida que la madera de la mesa y la cicatriz, esa que tantas veces había dicho quién era, estaba hinchada como si el frío la hubiera inflamado. La mirada le venía corta, como la de alguien que aún no comprende del todo dónde ha quedado el mundo. Clementine no gritó. El alma de la casa la obligaba a actuar. Era costumbre en ella convertir el temor en gesto. Lo agarró de la chaqueta con las dos manos, lo empujó hacia el banco junto al fuego, y apartó la capa hasta caer en la nieve húmeda que manchó el suelo. Silas cayó como un tronco viejo que no se rompe, simplemente se rinde. Le temblaban las manos. Una de las falanges tenía un color que no era de sangre, sino de congelación. Un violeta que decía claramente cuánto del cuerpo se había entregado al frío. «Maldita cresta», murmuró él, la voz raspada por la nieve y por otra cosa que no llegó a nombrar. «Se me cerró el cielo». Ella pringó agua caliente en un trapo, la olfateó y la dejó junto a la mejilla de Silas, quien respiró como si la casa le cediera un aliento prestado. Clementine le arrancó las botas con destreza, comprobó dedos entumecidos, frotó, volvió a calentar, pero sin prisas inútiles. En la frontera, curar es una mezcla de ciencia y paciencia. Hay que saber cuándo apretar y cuándo dejar que el cuerpo diga su nombre. Le untó una mezcla de grasa y hierbas que guardaba para heridas, la que usaba para las manos agrietadas, y le puso otra manta. Silas se dejó hacer con la desconfianza de quien no cree que merezca consuelo. Pasaron horas así, ella trabajando con manos que olían a harina, limpiando la nieve de la ropa que colgaba en un rincón, midiendo la fiebre con una caricia. Él dormía periodos cortos, respirando con un ronquido que a ratos parecía detonado por pesadillas, donde la montaña se volvía un animal que no soltaría. Cuando despertaba, la mirada lo buscaba a ella. No había palabras grandes entre ambos. Había movimientos pequeños que contenían la verdad. Le habló con voz que olía a humo. «Casi la cago». «Casi te cierra la boca la cresta», contestó Clementine. No permitió que la compasión se pusiera en pomposo gesto. Hizo lo que había que hacer. Trajo el pan, calentó caldo de carne que era más consuelo que medicina y le hizo dejar el resto de la historia para luego. Las historias vuelven mejor tapestradas por el fuego. A la mañana siguiente, Silas no estaba mucho mejor, pero sí lo bastante firme para que la decisión tuviera forma. Se sentó en el umbral, observó la cabaña con los ojos entrecerrados y sacó, con una mano que aún le temblaba, un envoltorio aceitado. Era la orden que alguna vez un hombre en trajes mejores había firmado, un papel frío con el sello del Pinkerton y el nombre de Clementine Hughes. La tinta, mordida por la humedad, aún marcaba acusaciones que sonaban demasiado grandes para la persona que había amasado pan para sobrevivir. Ella vio la orden extendida y no preguntó por qué la tenía. Solo miró la caligrafía y leyó lo que cualquier persona con 2 dedos de juicio entendería. La acusación de fraude, la mención de bonos falsos, la firma de Josiah Sterling. No había gritos ni teatralidades. Clementine dejó la taza a un lado y respiró. Había una cosa en la frontera que se entendía bien. Los papeles pueden ser hachas o pueden ser pilas de heno.
Había que saber qué hacer con ellos. Silas miró la orden un instante, la arrugó con dedos que mostraban más callos que rencor y la dejó sobre la mesa. Luego sacó de una vieja caja de metal algo que aún no había contado a nadie, un pedazo más profundo, un sobre con trazos que no coincidían con el del papeles de arresto. Eran notas, nombres y direcciones que apuntaban no a la culpabilidad de ella, sino a los intereses de un magnate con nombre grande, Gideon Blackwell. Aparecía ahí la pista de intercambios turbios, de bonos creados sobre nada y la sombra de hombres que pagaban para que otra gente llevara la culpa. Silas no articuló teorías largas, la frontera no vive de teorías, vive de hechos. Lo quemaré, dijo él con voz plana, pero no por miedo, para que quien envía papeles piense que lo perdió todo. Si vuelven por esto, los enterramos con la orden. Clementine clavó la vista en su mano y en la resolución que tenía. No quería que el rastro fuera a anidar en el pueblo y convertir a la cabaña en un blanco. Sabía demasiado de tribunales forrados de cuero. Asintió como quien sabe que esa clase de actos necesitan acción y algo de obscenidad. El papel en la lumbre, la firma transformada en humo. Silas, con decisión seca, acercó la orden al fuego y la dejó arder. El sello brilló un segundo como una moneda y luego se deshizo. Clementine guardó en un bolsillo secreto la copia del sobre con las pistas. Si había que probar algo frente a un juez decente, se necesitaría evidencia que resistiera el paso del vendaval. No habían pasado 2 días desde que la orden desapareció en ceniza, cuando el rumor llegó a la cabaña como un gato hambriento que no se le pega la culpa. Sterling había partido en persona. No era frecuente que un hombre de su talla se sacara las botas para un asunto menor. Que él viniera significaba que la pelota no iba a quedarse quieta. Los hombres que cargan papeles grandes suelen traer consigo la intención de que la ley haga su trabajo, y la ley con su traje no siempre distingue entre la verdad y la conveniencia. «Vendrán con fuerza», dijo Jedediah cuando apareció, empaquetado con harina en las uñas y vómitos de preocupación en la voz. «He visto a sus hombres. Llegan con órdenes y con prisa». La señora Abernathy, que no se perdía ni una, estuvo a punto de decir que lo lamentaba por la casa, por la mesa, por el pan. Clementine la cortó con una frase seca. «Que no hablen, que trabajen. Necesitaremos todo lo que puedan dar». Prepararon la casa como quien prepara una fortaleza pequeña. Tablas viejas para cubrir ventanas, cosas que prendieran fuego a la vista y un plan que no necesitaba mucho alarde. Silas revisó las armas con manos tan firmes como antes, pero con el temple de quien sabe qué significa perder. Clementine amarró todo lo que podía armarse en la pared. Un caldero con agua hirviendo, un cazo pesado para el que tenga deseo de sorprender. Algunas botellas de aceite. Abrió el sótano a modo de refugio y vio el pequeño hueco que servía de desagüe, un túnel de drenaje que corría hacia el arroyo. Era imperfecto como la mayoría de las tácticas reales, pero en la guerra de la frontera, lo imperfecto es a menudo suficiente. La tarde antes del asedio se volvió un trabajo de pocas palabras y muchos gestos. Jedediah clavando tablas, la señora Abernathy preparando vendas, unos muchachos del pueblo transportando sacos con arena para apilar detrás de la puerta. Thomas apareció en el umbral con un carisma diferente al de antes. Estaba más rígido, con la boca doblada hacia un interés que no oculta. Silas lo vio y no habló. Clementine lo miró y le ofreció algo que se parecía a su hospitalidad antigua. «¿Podrías traer más madera?». Thomas asintió, pero su mirada se escapó a otros blancos. Hay personas a quienes la frontera les enseñó a hablar de soslayo, de dar ventajas por una moneda. Él era de esa clase. No gritó ahí. Se quedó en silencio, observando los rostros, midiendo quién podría dar más, quién menos. Clementine prefirió no confiar. Confiar, en su experiencia, era otra forma de apostar. La noche que llegó Sterling, lo hizo con un paso de gente que cree en sus órdenes y que piensa que las cosas se arreglan con pliegos y amenazas. Traía en su mano la sombra de un hombre que hace carrera con el rigor y la mirada que no parpadea. Había hombres armados con cartucheras, botas que no habían visto nieve hasta esa semana y un par de perros que, al olfatear la casa, levantaron la cola con la elegancia de quienes perciben presa.
Sterling no se presentó con la civilidad de una carta, golpeó la puerta con autoridad y cuando la abrió Clementine, le habló con la frialdad de quien negocia un negocio maloliente. Señora Hughes, usted está bajo orden del Pinkerton. Ríndase y esto terminará con la menor violencia posible. Ella lo miró con los ojos secos que habían pasado por hogueras y hornos. No ofreció la palabra esperada. Hizo lo que siempre había hecho. Observó la manera en que el hombre sostenía su arma, midió los refuerzos y dejó que su voz fuera tan firme como requiere la desafiante leña. «Nadie entra a mi casa para llevarse lo que no es suyo», dijo. No entregó su nombre, no era necesario. Sterling sonrió con ese gesto que solo las personas que dependen de la ley se permiten, una sonrisa que cree en su propio respaldo. Ordenó a sus hombres apoyar cada lado de la puerta. Amontonó leña cerca de la fachada y mandó a uno a probar la cerradura. Las cosas reales comienzan a suceder cuando la gente entra con herramientas para quebrar madera. La primera explosión de violencia fue sensorial, una patada que hizo volar un trozo de la puerta, el eco de cartuchos que no se detienen, el humo que empieza a hacer su trabajo. Silas apareció en la cocina con la escopeta en la mano y una calma que no era la de quien quiere la gloria, sino la de quien entiende lo que hay que hacer. Clementine lo siguió con un rifle, con las manos firmes. No eran la pareja que los cuentos hacen. No hubo un abrazo pretérito ni palabras de película. Hubo un método, madera a cal y canto, pasos que no dan tregua, ojos que cortan la oscuridad. Los hombres de Sterling empezaron la tarea de prender fuego a la fachada para forzar la salida. Uno de ellos, torpe por la prisa, encendió un saco que cayó contra la nieve y creó una llama viva que lamió la madera. El calor subió con avaricia. La casa empezó a chistar y a despedir un olor que la transformó, de hogar a objetivo. Clementine necesitó que alguien ayudara a apagar lo que podían. Los muchachos del pueblo, valientes y asustados como juncos, la hicieron con baldes, mientras Jedediah gritaba instrucciones. Silas, por su parte, no esperó para defender la puerta. Colocó la escopeta en un ángulo preciso y cuando uno de los hombres intentó forzar una apertura mayor, Silas disparó con la precisión de quien una vez apuntó para sobrevivir. Un golpe que no glorificó la muerte, pero que dejó claro que aquella casa no era un regalo. El bruto que intentó pasar cayó, hecho un montón, y el sonido del impacto fue un silencio que dijo más que cualquier palabra. Los demás hombres retrocedieron, pidieron refuerzos y cambiaron la estrategia. En medio del humo, Thomas no apareció primero como lo esperaban. En vez de eso, parecía moverse en la periferia, hablando en voz baja con un par de hombres que no había visto nunca en el pueblo. Aquel momento fue la grieta. El que traiciona no siempre lo hace con un golpe visible, lo hace con consultas, con promesas y con la venta de miradas. Clementine, que ya no tenía recursos para el drama, bajó al sótano por el drenaje que había preparado, se sentó en la penumbra y respiró como si el acto de contener la propia furia fuera a darle ventaja. No le gustó lo que dejó ver su intuición. Thomas no venía solo. Algunos de los que acompañaban a Sterling sabían demasiado de rutas y nombres. La casa resistió por horas. Las tablas huyeron a veces con la onda del disparo, pero volvieron a clavarse con la paciencia de quien no se rinde. La gente del pueblo rodeó a Clementine con lo que pudo: comida, agua, una cuerda para tirar o atar. El fuego lamía la fachada y la nieve. Al borde se convertía en vapor. Olía a madera quemada y a harina. Esa mezcla, casi sacramental en la frontera, marcó la memoria de cada quien. Silas, mientras la defensa tomaba forma, decidió que era el momento para ejecutar aquello que había planeado, el túnel de drenaje. Con la compañía del humo y con unos jóvenes que conocían cada recodo de la cabaña, Silas se deslizó por debajo, escuchando los pasos del enemigo y conteniendo su respiración. Su plan no era heroico, era práctico. Flanquear la línea, cortar la espalda del enemigo y dejarles una sorpresa que no esperaba. Avanzó por barro frío, por piedras que raspaban, por el olor a orina y a fango. Pensó en la casa como en algo que debía proteger más que su propia piel. Así son las cosas que cambian la vida, no por bellas palabras, sino por el acto repetido de colocar piedras. Cuando emergió al otro lado de la línea enemiga, lo hizo como un animal que recibe la luz y la escupe en dirección contraria. La espalda de los atacantes estaba ligeramente descubierta porque habían concentrado su fuego en la puerta.
Silas, con la escopeta que conocía mejor que sus manos, apuntó y lanzó 2 disparos que hicieron que varios hombres rodaran por la nieve. La sorpresa rompió la columna de Sterling. Los gritos dejaron de ser orden y se convirtieron en confusión. Eso bastó para que Clementine, desde la puerta principal, abriera fuego con su rifle y obligara a quien quedaba a replegarse. En la confusión apareció Thomas. El hermano, que había prometido ayuda, era ahora la cara entre los hombres de Sterling. Clementine lo vio, y por un instante, el chofer del pasado apareció, el que había sido pequeño, y luego aprendió a mirar para otra parte. No hubo compasión en su voz, hubo cálculo. «No querrás que esto se vuelva peor», dijo Thomas con esa voz que se parece a quien hace cuentas. «¿Dónde están tus cuentas?», contestó ella, la voz cortada por un filo de decepción. «¿Cuánto te dieron?». Thomas no contestó. En su lugar, uno de los hombres de Sterling, con la arrogancia chalosa de quien no ha visto hambre, levantó la vista y gritó órdenes de repliegue. Sterling, que aún mantenía la compostura, vio cómo algunos de sus hombres caían en la nieve con heridas que no eran mortales, pero sí lo bastante serias para cambiar la disposición del conflicto. Mandó retroceder, jurando volver con más fuerza. La retirada estaba calculada para que la ocupación se produjera otra vez, pero Clementine y Silas habían ganado algo con aquellos disparos: tiempo. En la refriega, Thomas recibió un disparo en la pierna que lo dejó retorcido en la nieve como quien descubre que ha apostado mal. Clementine corrió hacia él sin pensar en perdones. Lo arrastró a la cabaña y le presionó la herida con un trapo en la rodilla. Thomas gimió y por primera vez bajó la máscara del cálculo. Ante la lámpara, con la sangre tibiamente humedeciendo su pantalón, habló con voz rota. «No fue por mí», balbuceó. «Fue por la oferta. No supe negarme. Blackwell necesitaba chivos y yo acepté». Clementine dejó la toalla como si el acto de vendar fuera una condena menor que la verdad. No lo perdonó con palabras. Simplemente recogió la mentira y la dejó sobre la madera. Thomas, entre el dolor y la vergüenza, se quebró más rápido que la nieve. Había vendido a su hermana para comprar algo que nunca compró. Mientras tanto, la retirada de Sterling no fue una derrota formal. Era el tipo de retirada que se llora en el pueblo con vino barato y se remata con cartas. Silas había herido su orgullo y Sterling, que no estaba acostumbrado a fracasar, juró que volvería con respaldo. Antes de marcharse, ordenó a uno de sus hombres que recabara los papeles que encontrara, una última humillación, buscar en la cabaña lo que pudiera incriminar. No encontraron gran cosa, habían sido previsores, pero Sterling dejó atrás una amenaza. Volverían con más hombres, con más ruido, y si el costo lo requería, con la formalidad que otorga la ley. La cabaña quedó maltrecha, con marcas de humo y clavos. Silas se sentó sobre un montón de madera raspada y miró a Clementine con una expresión que ya no era solo de hombre que prefería la soledad. Había algo más, un cansancio que no pedía palabras, sino un gesto que lo demostraría con trabajo. No prometió nunca castillos. Prometió, con la precisión que le salía de las manos, reparar la viga que acababa de recibir un impacto y remendar puertas. En los días que siguieron, la vida volvió a esa sucesión de tareas que la casa exige. Se curaron heridas, se tejieron vendas, se colocaron clavos nuevos. La noticia del ataque se regó por el pueblo como se riega la sal. Unos lo vieron como desafío, otros como excusa para cerrar puertas. Jedediah trajo la novedad de que Blackwell, el magnate, estaba inquieto, que había perdido fondos en inversiones que no aparecían y que la presión se hacía más visible. Era la clase de rumor que a veces cae en lápida y otras en ley. Clementine, por su parte, no se dejó caer en la confusión de la venganza. Trabajó, sabía que la casa y el pan no la iban a pedir cuentas por su moral. Sabía también que, para que Blackwell cayera, no bastaba con quemar una orden, hacía falta evidencia. Era ahí donde entró en juego una mezcla de astucia y la solidaridad de gente que, aunque rústica, no es tonta. Jedediah, que guardaba en su almacén papeles de cuentas y pequeños apuntes de negocios de quien pasaba por el pueblo, encontró lo que parecía un hueco, anotaciones que indicaban movimientos de dinero desde propiedades de Blackwell a cuentas de hombres que trabajaban en la pista vieja. No era la prueba definitiva, pero encajaba. Con paciencia, Clementine y Silas reunieron esos fragmentos.
letras, apuntes, direcciones y el trozo de papel manchado que Silas había guardado. No se trataba de hacer justicia por sí mismos, se trataba de juntar la verdad para que alguien que no pudiera ser comprado la viera. Hicieron llegar copias discretas a Jedediah, y él, con el ritmo de un hombre aldeano que aún cree en cierta decencia, viajó a la ciudad más cercana para mostrar a un magistrado lo que había reunido. No fue rápido ni espectacular, pero la maquinaria de la ley, esa que a veces defrauda, otras salva, empezó a moverse. Mientras tanto, la sombra de Sterling no desaparecía. Volvió, semanas después, no con la bravuconería de antes, sino con una etiqueta diferente. Pretendía una negociación que olía a trampa. Reunió a los notables del pueblo y habló con palabras cuidadosamente planchadas. Proponía treguas, recompensas, la promesa de que si entregaban a Clementine, la paz volvería al pueblo. Su arrogancia tenía ahora el barniz de la conveniencia. Algunos, por miedo, comenzaron a mirar a Clementine con la novedad de la sospecha. La frontera enseña a desconfiar de las manos que una vez estuvieron en el fuego. Durante una de esas noches, Thomas, que seguía con la pierna vendada y la conciencia a medias, se escabulló de la cabaña y fue a hablar con Sterling. No fue inteligente, lo hicieron sin secreto. Clementine descubrió que había ido. Y en vez de buscarlo para clavarle el cuchillo de la palabra, prefirió prepararlo para la verdad. Cuando Thomas regresó, su rostro estaba aún más viejo. Sus manos, temblorosas, traían un papel arrugado que parecía no pertenecer a él. Sentados frente a la chimenea, con las manos cálidas de porcelana que sostenían líquido, Clementine le habló sin adornos. Si lo que traes es verdad, dilo, si no, calla. Thomas abrió la boca con una torpeza que le era nueva. Empezó a hablar despacio, entrecortado por el arrepentimiento y el miedo. Contó cómo Blackwell había prometido tierras y dinero para hombres que entregaran un chivo expiatorio. Habló de cheques entregados a una persona con buen traje para convencer a algunos del pueblo. Dijo que él había firmado algo que no entendía del todo, unos documentos donde Clementine aparecía como responsable de bonos que nunca había visto. No fue una confesión limpia, fue un hilo de hombre que se rompía, pero fue suficiente. Firmé porque creí que así arreglaba mi vida, balbuceó. No la vi como algo que lastimase, pensé que nadie saldría herido, que era un juego de números. Clementine lo escuchó, y en su rostro no había la ira magnética de la película, sino la dureza que la experiencia le había forjado. Aquel hombre, pese a su sangre, había escogido mal. No lo desterró con una escena, lo dejó con una tarea, acompañarle a Jedediah a llevar los papeles. Si había que desmontar la pila de mentiras de Blackwell, harían falta testigos. La reunión que siguió entre Jedediah y un magistrado de pueblo fue lenta y sin dramatismo. Funcionó porque tenían fragmentos que cuadraban, apuntes, testigos, una confesión. No hubo un juicio en la cabaña, hubo procesos, y la maquinaria de la ley, lenta pero persistente, se fue ajustando. Sterling, que hasta entonces había creído que la ley bailaba a su favor, se encontró con algo que no esperaba. Documentos firmados por empleados y contables de Blackwell que mostraban movimientos irregulares. No era un golpe inmediato al magnate, pero era suficiente para que jornales de la ciudad empezaran a susurrar. La caída de Gideon Blackwell no fue una caída de película, sino una secuencia de ruinas contables, inversiones que se escrutaron, testigos que hablaron y, sobre todo, hombres que cambiaron de bando cuando vieron que la marea ya no les beneficiaba. Blackwell perdió contratos, no porque una cabaña lo hubiera vencido, sino porque los hechos, cuando alguien decidió mirarlos con atención, no encajaban. Él fue despojado de apoyos. Sterling G., quien lo había protegido, vio su reputación desgastarse. Un par de mensajeros trajeron la noticia de la ciudad, investigaciones abiertas, indagaciones. Para la frontera fue justicia tardía, pero justicia al fin. En la cabaña, la vida entró en un compás diferente. La ruina de Blackwell se convirtió en una mención que a veces olía a alivio. Los hombres que habían acudido con Sterling se escabulleron de la mirada en el pueblo, algunos con heridas que los recordarían. Thomas, por su parte, quedó al margen. No recibió la absolución de todos, pero confesó y colaboró. La comunidad, que no bebe perdón con facilidad, le dio lugar para trabajar como quien da herramienta a un hombre que aún no sabe usarla sin culpa.
Silas y Clementine no se casaron porque la historia lo pidiera, se anclaron el uno en el otro por costumbre de vida. Las escenas domésticas que vinieron después fueron la verdadera transformación. Silas aprendiendo a dejar flores secas en un frasco porque Clementine dijo que la casa había quedado más fría. Clementine aceptando que Silas, cada tanto, necesitaba estar en silencio junto al fuego. No hubo grandes promesas. Hubo contrato de lealtad hecho con clavos y pan. Con las semanas, la cabaña se fue ampliando. Una pared nueva, un porche que resistiera mejores vientos, un pequeño banco donde sentar a los hijos que aún no existían. Había una pequeña bodega donde el pan se amontonaba y una cuna tallada por Silas, que en un momento de quietud le dijo a Clementine lo que las manos no pueden decir con palabras, que era intención. Jedediah fue el padrino oficioso de todo aquello. La señora Abernathy, que aún no había aprendido a estarse callada, decidió que al menos había una cocina donde tomar todo y criticar lo que hiciera falta. El pueblo, con la persistencia de los pueblos, transformó la leyenda. Antes, el rumor decía que Silas montaba en soledad, que nunca dejaba acercarse. Ahora contaban que la mujer que llegó con pan había hecho algo que los hados no esperaban. Le había dado al hombre de la montaña un lugar al que volver. Las historias se pliegan con el tiempo y lo que ayer fue mito, hoy era memoria. A veces los niños corrían a la cabaña y escuchaban los relatos que les ofrecían azúcar y pan. Silas dejaba que uno de ellos tocara la cicatriz para sentir la historia con las yemas. Clementine, con la paciencia de quien sabe medir la masa, enseñó a esos niños a amasar. Les mostró que la levadura necesita tiempo, como la confianza. Hubo días en que la cuesta aún recalcitraba, temporadas malas de cosecha, carneros enfermos, hombres que venían a pedir favores que no podían dar. La felicidad en la frontera no es un estandarte, es una tarea larga, pero la casa se mantuvo. La gente que había hecho la defensa no se achicó por cómodas recompensas. Incluso Thomas, con su paso torcido y sus manos trabajadas, se sentó en una mesa a enseñar a otros a tallar. No recibió cariño sin fricción, pero encontró un lugar donde sus manos podían servir. El tiempo hizo lo que la rutina sabe hacer, permitió que las heridas se curaran sin olvidarlas. Silas ya no era solo aquel del perfil de la cresta. Era el hombre que reparaba puertas, el hombre que hacía lecciones a los niños sobre cómo atar un nudo firme. Clementine no era la forastera que llegó con pan. Era la mujer que guardaba la receta de una amiga perfecta y que juró que su casa sería refugio antes que frontera. La última escena que cierra esta historia no busca ofrecer una postal perfecta. Busca mostrar lo que la vida hace cuando se la trabaja. Era una mañana en que la nieve no tenía el rigor del primer invierno. El sol, pálido, pintó los bordes del porche con un oro metálico. En la mesa, un pan recién sacado de la estufa humeaba y exhalaba su olor. Corteza quebradiza, migas que guardaban la promesa de un almuerzo común. Había niños jugando a lanzar trozos pequeños, y se oía en el aire un rumor de risas. Silas, con las manos manchadas de harina, porque le gustaba demostrar que las manos arreglan, dejó la pala y miró a Clementine con la seriedad de quien tiene una lealtad hecha a base de trabajo. Ella, con un delantal salpicado, se acercó y apoyó la cabeza un segundo en su hombro. «La tormenta nos perdió», dijo él, no con orgullo sino con reconocimiento. «Y todos los demás actos nos hicieron quedarnos». Ella sonrió. No era la sonrisa de cuento, sino la que deja la fatiga satisfecha. «Te cambió la vida, Silas», respondió con sencillez. «Y tú cambiaste la mía. No por salvarme de algo, sino por quedarte a construirlo». El viento, que había sido testigo y verdugo, ahora solo tocaba las copas de los pinos con pereza. En la distancia, el pueblo parecía latir con normalidad. La cabaña, con su humo constante y su techo nuevo, guardaba la memoria del asedio y el calor de los panes. La leyenda que el pueblo contaría después no tendría versos exuberantes. Diría que un vaquero con cicatriz y una mujer con pan aprendieron que la vida se cambia por actos repetidos, por manos que curan, por manos que reparan, por pan hecho a la hora precisa. Si esta historia ha dejado algo, que sea la certeza de que las tormentas no siempre vienen a ser finales. A veces vienen a dividir el antes y el después.
que los hombres y mujeres que deciden quedarse, que ponen clavos y hornean pan, construyen no solo casas, sino lugares donde la dignidad aguanta, y si al final alguien pregunta qué parte dudó más, que pregunte a los niños qué sabor tenía el pan aquella tarde. Sabrá decir sin trampas que olía a harina, a esfuerzo y a hogar. Si te ha gustado este relato, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué personaje te marcó más. ¿La mujer que trajo el pan, el vaquero con la cicatriz, o el hombre que tuvo que pagar por su traición? Tu voz sirve para que estas historias sigan encontrando oídos atentos.